Hola a todos y todas. Vamos a ver en la siguiente presentación el diagnóstico por imágenes en nódulo pulmonar solitario y cáncer de pulmón. Los objetivos educacionales serán los de conocer los métodos de imagen para estudiar el cáncer de pulmón y el nódulo pulmonar solitario, describir las características de la imagen que nos sugieren que una lesión es benigna o maligna y describir criterios que puedan ayudar al médico tratante. Los temas que vamos a ver es el concepto del nódulo pulmonar solitario o masa pulmonar, las causas, los distintos métodos de diagnóstico por imagen que se pueden utilizar, las características de los nódulos respecto a la semiología radiológica, diagnósticos diferenciales y algoritmos diagnósticos propuestos. El nódulo pulmonar solitario es una opacidad redonda u oval que está rodeada por pulmón, es decir, que no está dentro del contexto de una neumonía o de una telectasia, y que mide menos de 3 centímetros. Acá vemos en la imagen de la izquierda, en esta radiografía, una lesión nodular en el sector medio del pulmón derecho que tiene un diámetro transverso de 27 milímetros. Y en la imagen tomográfica vemos una lesión nodular de 27 milímetros en sentido antero-posterior en el campo pulmonar izquierdo. Cuando hablamos de masa pulmonar nos referimos a una opacidad pero que tiene un diámetro mayor de 3 centímetros, como en este ejemplo mostrado en la radiografía y en la región iliar derecha, una lesión que mide casi 5 centímetros. Dentro de las causas del nódulo pulmonar solitario, la más frecuente es la del granuloma, que es esta lesión totalmente calcificada, como en este ejemplo, que es un hallazgo bastante habitual en las radiografías. Las causas entonces de nódulo pulmonar solitario, además del granuloma, que sería la causa benigna más frecuente, están también las causas malignas, principalmente el cáncer de pulmón, el linfoma, los tumores carcinoides y las metástasis solitarias, que si bien no es lo más frecuente, también puede suceder. En este ejemplo vemos una lesión nodular en topografía subpleural en el lóbulo inferior izquierdo. Como regla general, cuando hay un nódulo pulmonar solitario, 40% de los casos son lesiones benignas, principalmente granulomas, 40% son neoplasias, es decir, 40-40. ¿Cómo se hace la evaluación por imágenes del nódulo pulmonar solitario? Es muy importante en lo posible poder comparar con estudios previos. Las imágenes que se van a realizar es la radiografía de tórax, frente y perfil, la tomografía computada y para una mayor caracterización y para la estadificación en algunos casos, la tomografía por emisión de positrones con tomografía computada, es decir, el PET-TC con 18 fluordesoxiglucosa. Hay que tener presente que a veces hay imágenes que pueden simular nódulos pulmonares y corresponden a estructuras normales, como en este caso las proyecciones del pezón en el sector inferior de ambos hemitórax. También en algunos casos podemos encontrar estas imágenes más opacas, más radiodensas en la proyección costal. En este caso no es una lesión pulmonar, sino que estaba en la pared, como se puede apreciar en la tomografía computada, que corresponde a una lesión radiodensa en el arco costal anterior, correspondiente a un islote óseo. Los nódulos pulmonares solitarios hay que tener presente que por estadísticas el cáncer de pulmón es más frecuente del lado derecho y más frecuente en los lóbulos superiores. En este ejemplo vemos una opacidad de aspecto nodular en el pulmón derecho en su lóbulo superior. Con respecto al tamaño del nódulo, en general los nódulos mayores de 2 centímetros casi siempre son malignos y los nódulos menores de 2 centímetros
en la mitad de los casos aproximadamente corresponde a una lesión maligna. Ejemplos de lesiones benignas menores de 2 centímetros. En este caso, esta lesión nodular menor de 2 centímetros, densa, totalmente calcificada, que se puede ver también en el perfil. Es una imagen muy frecuente de observar en las radiografías que observamos en día a día y que corresponde en este caso a un granuloma. En este otro ejemplo, una lesión mayor de 2 centímetros en la tomografía computada, 27 milímetros, vemos acá la medida, y que además se asociaba a lesiones focales hipodensas correspondientes a implantes secundarios en hígado, hallazgos correspondientes a una neoplasia de pulmón con metástasis hepáticas. Con respecto a los contornos, cuanto más lobulados, más irregulares, corresponden a una lesión de mayor sospecha de malignidad, como podemos ver en esta radiografía y en esta tomografía computada que vemos a la derecha. Vemos que tiene contornos irregulares e inclusive con una calcificación excéntrica, como veremos a continuación. Si la lesión tiene estos contornos espiculados, inclusive con algunos trazos que llegan hasta la superficie pleural, aumenta la probabilidad y casi siempre es una lesión maligna. El trazo pleural es el contacto que tiene una lesión nodular, en este caso el ejemplo, una lesión de contornos irregulares, con un trazo denso que tracciona, que alcanza y que tracciona la pleura. A eso se lo llama cola pleural o trazo pleural. Si la lesión está cavitada y si tiene una pared fina y irregular o suave, en general es una lesión cavitada benigna. En cambio, vamos a pensar que es una lesión maligna si tiene una pared gruesa e irregular. ¿Cómo decimos cuándo es pared fina y cuándo es pared gruesa? Bueno, el límite es 5 milímetros. Por lo tanto, si la pared es menor de 4 milímetros, casi siempre una lesión cavitada será benigna. Si una pared es mayor ya de 16 milímetros, casi siempre es maligna. Y si está entre 5 y 16 milímetros, puede ser más inespecífica. Aunque cuando aumenta el espesor, en este caso una cavitación en el lóbulo superior izquierdo, de una pared que tiene más de 15 milímetros, casi siempre es una lesión maligna. Hay que tener presente que algunos abscesos pulmonares suelen tener también paredes gruesas. Ese sería un diagnóstico diferencial. En este caso, en la tomografía, vemos una lesión mayor de 3 centímetros, de contornos irregulares, espiculados, que le dan un aspecto de malignidad, que tiene una cavitación central y una pared gruesa. Todos esos hallazgos configuran el probable diagnóstico de una lesión maligna. Acá vemos un ejemplo de una pared fina. En este caso tenemos una cavitación en la radiografía que tiene un pequeño nivel también líquido, una pared fina menor de 4 milímetros. En general es una lesión benigna. En la tomografía computada vemos otro ejemplo, contenido aéreo, pared fina, lo más probable que sea una lesión benigna. ¿Qué pasa cuando el nódulo tiene calcificaciones? Hay patrones de calcificación benigno, que puede ser una calcificación completa de todo el nódulo, o una calcificación central, o una calcificación de aspecto laminar, como si fueran cáscaras de cebolla. En general, en nuestro medio, estos tres corresponden a lesiones por tuberculosis. Podemos encontrar también nódulos que tengan calcificaciones que llamamos en popcorn o en palomitas de maíz, que además nódulos que tengan densidades de grasa o de partes blandas, en general corresponden a una lesión benigna que es el amartoma pulmonar. Acá vemos un ejemplo, un nódulo
menor de 2 centímetros, pero además de alta densidad. Lo podemos ver en la tomografía, 170 unidades Hounsfield, nódulo totalmente calcificado, corresponde a una lesión benigna, en general granuloma. Acá vemos otro ejemplo, una lesión nodular que tiene unas calcificaciones como si fueran láminas, también es un granuloma, es decir, un patrón de calcificación benigno. O esta lesión que tiene calcificaciones como si fueran en palomitas de maíz, que tienen también densidad grasa, medible en la tomografía, corresponden a un amartoma pulmonar. En cambio, cuando hay lesiones nodulares con patrón de calcificación excéntrico o de aspecto punteado, amorfo o irregular, en general corresponden a lesiones malignas. El 6% de los cánceres tienen calcio en la tomografía computada. Es más difícil de ver estas pequeñas calcificaciones en la radiografía de tórax. Acá vemos un ejemplo de dos tomografías. En la de la izquierda, una lesión irregular con una calcificación periférica, y en la imagen de la derecha, una lesión nodular de contorno irregular, de aspecto lobulado, con calcificaciones amorfas irregulares en su interior. Estas dos imágenes sugieren la probabilidad de una lesión maligna. Cuando encontramos un nódulo, también hay que diferenciar de un nódulo totalmente sólido, como vemos a la izquierda y señalado con la flecha naranja, de un nódulo parcialmente sólido, que tiene áreas sólidas y áreas de vidrio esmerilado, como señalado con la flecha amarilla, y una lesión nodular que se la llama no sólido o en vidrio esmerilado, como vemos en esta imagen de la derecha señalado con la flecha celeste. Todas corresponden a nódulos, pero con distinta densidad radiológica. Por supuesto que es más fácil ver las lesiones sólidas y subsólidas con la radiografía. En cambio, la lesión no sólida o en vidrio esmerilado es más visible en la tomografía computada. También podemos encontrar lesiones nodulares que tienen en su interior broncograma aéreo. Algunos tumores de pulmón, particularmente los adenocarcinomas, tienen este patrón de broncograma. Respecto entonces de la evaluación inicial del nódulo pulmonar solitario, la morfología, primero hay que valorar si hay un nódulo solitario, qué tamaño tiene, los contornos, si son suaves, si son lobulados o espiculados, si tiene cola o tracción pleural, las características internas, si tiene cavitación y cómo son las paredes, gruesas o finas, si tiene calcificación, si estas calcificaciones son centrales de todo el nódulo, en palomitas de maíz, o son calcificaciones excéntricas, periféricas e irregulares, cómo es su densidad, si es un nódulo sólido o parcialmente sólido o en vidrio deslustrado o esmerilado, y si tiene broncograma aéreo. Hay nódulos que son indeterminados, como pueden ser los nódulos en vidrio esmerilado, los nódulos sólidos menores de 2 centímetros, o no espiculados o sin broncogramas o sin pseudocavitación. Si no tienen calcio o no tienen grasa, son más difíciles de caracterizar por las imágenes. Valorar el crecimiento del nódulo. La literatura dice que si un nódulo duplica su volumen entre un mes a un año puede ser maligno, por eso es muy importante en lo posible tener estudios previos. Y si el nódulo no se duplica en 2 años, es muy probable que sea una lesión benigna. Si realizamos la tomografía computada de tórax con contraste iodado endovenoso, podemos valorar el grado de realce que tienen en unidades Hounsfield. Si incrementa menos de 15 unidades Hounsfield después del contraste, en general es lesión benigna, aunque si incrementa más de 20 unidades Hounsfield después de la inyección del contraste, es probablemente una lesión maligna. Esto tiene una precisión de aproximadamente el 85%. Veamos un ejemplo. Tenemos a la izquierda la imagen sin contraste con 43 unidades Hounsfield
y a la derecha la imagen post contraste que tiene 75 unidades Hounsfield. Hay 32 unidades Hounsfield, el aumento, por lo tanto lo más probable es que esto sea una lesión maligna. También el PET-TC, que es la imagen de fusión de la imagen de cámara gamma y tomografía, nos puede indicar cuando una lesión nodular tiene un alto consumo de glucosa, lo que probablemente corresponde a una lesión maligna, y se utiliza mucho para la estadificación y para la evaluación del tratamiento. Si tenemos un nódulo, ¿le hacemos una biopsia? Bien, en general la regla es que si la lesión es periférica, la biopsia, como vemos en estos ejemplos, se hace con una punción guiada por tomografía. Esta imagen lineal blanca que vemos corresponde a la aguja que está biopsiando en la imagen de la derecha un nódulo que está pegado a la pared, y a la izquierda un nódulo un poco más central. En general, estos nódulos más centrales se sugiere realizar la biopsia por fibrobroncoscopía, ya que las complicaciones cuando tenemos que atravesar pulmón puede ser el neumotórax o la hemorragia. Entonces, importante para llevar a casa en la evaluación del nódulo pulmonar solitario, valoramos, ¿hay un nódulo? Comparamos con estudios previos si los tiene el paciente, vemos el tamaño, más de 2 centímetros, nos puede estar indicando una lesión maligna. Si tiene un contorno espiculado, nos va a hacer pensar en una lesión maligna. ¿Cómo son sus características internas? A mayor heterogeneidad, lesión maligna. Si hay cavitación, si tiene una pared gruesa mayor de 16 milímetros, probablemente lesión maligna. Si tiene grasa, es un amartoma. Si tiene calcio, si es central, en general lesión benigna. Si es periférico o punteado, pensar en lesión maligna. Si duplica el volumen, tenemos que pensar que es una lesión maligna. Si incrementa más de 20 unidades Hounsfield después de la inyección de contraste, pensar en lesión maligna. La captación en el PET-TC, en las lesiones malignas en general por el alto consumo glucídico. Realizar biopsia, el paciente va a ir a cirugía, va a ir a un tratamiento de quimio radioterapia, y finalmente poder diferenciar si es una lesión maligna o solo, por ejemplo, un granuloma. Y esto nos lleva al tema que sigue, que es el cáncer de pulmón. Estas son estadísticas del año 2018. Después del cáncer de mama, de colon recto y de próstata, el cáncer de pulmón con un 9% es uno de las neoplasias de mayor incidencia en nuestro país. Es más frecuente en varones que en mujeres, como vemos aquí en este cuadro. Y si bien está cuarto en incidencia, es la causa más común de mortalidad por neoplasias en nuestro país, según datos del Instituto Nacional del Cáncer del 2019, con un 15% de la mortalidad es por cáncer de pulmón. El 80-90% de los casos de cáncer de pulmón tienen como antecedente el tabaquismo, aunque también pueden verse en fumadores pasivos, en las personas que están expuestas, por ejemplo, a los asbestos o a algunos gases, alguna relación con las radiaciones, en los pacientes con fibrosis pulmonar es más común, o enfermedades pulmonares con cicatriz, y por supuesto puede haber también alguna predisposición genética. Es más frecuente en varones entre 60 a 70 años, y la clínica puede ser diferente de acuerdo a, por ejemplo, si es una lesión central, que puede manifestarse clínicamente con tos, con hemoptisis o con un cuadro pseudoneumónico, o si tiene invasión, por ejemplo, de pleura, pared torácica o el mediastino, el paciente puede tener dolor, disnea, o dar un síndrome de vena cava superior en los casos de tumor de páncreas o del vértice.
Se divide histológicamente en células no pequeñas, que es lo más frecuente, el 80% de los casos, y de ellos el más frecuente es el adenocarcinoma en un 35%, el tumor escamoso o espinocelular en un 30% y de células grandes en un 15%. Los restantes corresponden a tumores de tipo células no pequeñas o ATSEL en aproximadamente un 20% de los casos. Los adenocarcinomas en general, la manifestación radiológica es la de un nódulo o masa periférica en el pulmón. En estas imágenes podemos ver una lesión opaca que corresponde al sector posterior del lóbulo superior izquierdo. Ven que no hace signo de la silueta, podemos seguir viendo el borde, aquí en este caso el botón aórtico. En la tomografía computada vemos que corresponde a una masa sólida de contorno irregular que está pegada a la pared, que tiene una cavitación, que tiene pared gruesa, con áreas de broncograma. Esto es un hallazgo con relativa frecuencia en la variedad de tipo adenocarcinoma. Los tumores escamosos o espinocelulares en general se manifiestan como masas centrales, como vemos en este ejemplo, una lesión radiodensa de contorno irregular en topografía del ilio pulmonar derecho. En la radiografía de perfil podemos apreciar cómo tiene contornos francamente irregulares. En este otro ejemplo, otra lesión en topografía iliar, vemos que el borde cardíaco se sigue viendo, por lo tanto está en otro plano, es decir, posterior. En la tomografía computada se puede apreciar que corresponde a una lesión posterior, que tiene contorno irregular y que tiene un área hipodensa central porque tiene necrosis. En la tomografía también se puede valorar la invasión que ha producido al arco costal posterior, que está próximo a la lesión tumoral. En algunos casos, estos tumores epidermoides corresponden a lesiones centrales que producen compresión o invasión de la tráquea y de los bronquios, y en muchas ocasiones esta obstrucción bronquial consecuentemente va a producir una atelectasia. Vemos acá esta imagen opaca que corresponde a la atelectasia del lóbulo superior derecho por obstrucción del bronquio correspondiente, y la imagen del desplazamiento de la cisura o signo de la S de Golden. En la tomografía computada podemos apreciar mejor la atenuación intermedia de la atelectasia y el desplazamiento cisural. Los tumores escamosos pueden tener también un aspecto radiológico de cavitación, como vemos en este caso, con un nivel hidroaéreo y pared gruesa. A mayor espesor de la pared sugiere lesión maligna. Cuando compromete el vértice se llama tumor de Pancoast y se puede manifestar clínicamente por un síndrome de la vena cava superior. Lo vemos en la radiografía y también en la tomografía computada como una lesión que ocupa el vértice y que produce lesión ósea asociada junto con la invasión mediastinal. Los tumores de células pequeñas u ATSEL se pueden visualizar radiológicamente con masa central, con ganglios mediastinales. En este ejemplo vemos una lesión sólida en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, que tiene un área central hipodensa por probable zona de necrosis. La vía de diseminación del cáncer de pulmón es por extensión directa, porque cruza las cisuras, puede invadir la pared y la pleura, también el mediastino y el diafragma, puede comprometer a nivel óseo los cuerpos vertebrales y el canal raquídeo también por invasión directa, o una diseminación linfática ganglionar o diseminación hematógena
con los órganos blancos como es el hígado, las glándulas suprarrenales, también el sistema nervioso central, a nivel óseo y riñón. En este ejemplo vemos un cáncer de pulmón del lóbulo superior derecho, de contorno irregular, con un patrón heterogéneo. En la tomografía computada se puede ver un contorno espiculado y en la tomografía también en el abdomen superior vemos una masa en topografía de la glándula suprarrenal izquierda, heterogénea, que corresponde a una lesión secundaria de este cáncer de pulmón. La estadificación se realiza por imágenes para elegir la terapéutica, establecer el pronóstico utilizando la clasificación TNM. Es frecuente encontrar ganglios aumentados de tamaño en estos cánceres de pulmón. La medida que se toma, el valor de corte que se toma es de un ganglio que tiene un diámetro mayor de 1 centímetro en su eje corto, o cuando el ganglio pierde su morfología ovoide y se hace más redondeado, irregular o heterogéneo. Si hay una masa ganglionar a nivel mediastinal, lo más seguro es que tengamos una invasión neoplásica. En este ejemplo, en un corte del tórax, en la parte superior donde vemos el callado de la aorta, la vena cava superior y la tráquea, podemos ver una voluminosa adenomegalia retrocavo pretraquial. Con respecto a la terapéutica y el pronóstico, si es posible la resección del tumor es la mejor opción, que puede ser curativa. Hay tratamientos también de quimio y radioterapia, aunque la sobrevida a 5 años del cáncer de pulmón es muy baja. Entonces, para llevar a casa, tener en cuenta que el tabaquismo es el factor de riesgo más importante con respecto al cáncer de pulmón. El adenocarcinoma es más frecuente en lóbulos superiores, como un nódulo, como una masa, puede tener broncograma. A veces se ven mujeres no tabaquistas. El cáncer escamoso o espinocelular es más frecuente central, manifestándose como una masa iliar, puede producir atelectasia por obstrucción y puede tener cavitación por necrosis central. Los tumores de células pequeñas o cell, en general centrales, como masa iliar o periliar, tienen muy frecuentemente ganglios mediastinales afectados. Para la estadificación hacemos tomografía computada con contraste. Algunas propuestas de evaluación del nódulo pulmonar y algoritmos separando entre los que son las lesiones sólidas y las lesiones subsólidas y qué hacer. Principalmente el valor de corte en tomografía actualmente es de 6 milímetros, ya que la tomografía, a diferencia de la radiografía, puede ver con un mayor detalle. En el caso de los nódulos subsólidos, si tienen parte sólida o son totalmente nódulos de vidrio esmerilado, también el valor de corte es de 6 milímetros, proponiendo hacer controles a los 6-12 meses o en algunos casos hacer biopsias, considerar la tomografía por emisión de positrones con la tomografía computada o biopsias o resección quirúrgica. Desde hace unos años se ha propuesto una estandarización del informe radiológico con la categorización RANRADS, similar al BIRADS de la mamografía. Los categoriza de 0 a 4 y, de acuerdo a sus características imagenológicas, el grado de sospecha y el manejo, desde controles al año, a los 6 meses o menores, o hasta la realización de tomografía por emisión de positrones o biopsia en las categorías de hallazgos más sospechosos. Todas estas tomografías se hacen con baja dosis de radiación, es decir, con la mitad o inclusive menos de una dosis de radiación
que se utiliza habitualmente en una tomografía de tórax. Y para finalizar, tenemos acá una imagen de una radiografía de tórax. ¿Qué diagnóstico realizarían ustedes con esta radiografía? Tienen que valorar bien los campos pulmonares e ir comparando el lado derecho con el lado izquierdo y ver si encuentran alguna diferencia. El paciente podrá tener un cuadro de asma, un cáncer de pulmón, una fibrosis quística, un pectum excavatum. Bien, la respuesta es la opacidad en el vértice pulmonar izquierdo. Si ustedes comparan el área supraclavicular izquierda con la derecha, ven que tiene una opacidad. En este caso el diagnóstico fue entonces de cáncer de pulmón. Bien, quédense en casa como este pájaro carpintero al cual le hice una foto hace unos años, aquí cerca de Córdoba. Muchas gracias y hasta la próxima.